Hola. Bienvenidos a otra emisión de Ecos de México de ayer. En esta edición, daremos un nostálgico paseo por algunos momentos y recuerdos de la década de los 80. Recordaremos vivencias que perduran en nuestros recuerdos y en la historia. Te invitamos a abrir tus recuerdos y compartir tus experiencias. Comenzamos este viaje nostálgico con una imagen de la terminal de autobuses de Oriente, conocida como La Tapo. En la década de los 80, esta terminal estaba prácticamente nueva, ya que fue inaugurada en 1979 y diseñada por el arquitecto Juan José Díaz Infante. Se encuentra cerca de las colonias Moctezuma y Balbuena y continúa brindando servicio hasta la actualidad. ¿Recuerdas los locales de helados Danesa 33? Esta marca fue muy popular en la década de los 80 y desapareció a mediados de los 90. Aún puedes encontrar vestigios de estos locales en algunos lugares. Danesa 33 se especializaba en una variedad de sabores y ofrecía atractivas promociones. Una de las promociones más memorables eran los casquitos de fútbol americano. Estos mini cascos profesionales se utilizaban como envase para el helado, y una vez vacíos, se podían decorar con calcomanías que representaban los logotipos de los equipos. Era común ver colecciones de estos cascos en las ventanas de las casas. Así lucía la glorieta con la fuente de las sombrillas, también conocida como Las Regaderas, aunque su nombre real fue Fuente de Cutzamala. Esta fuente fue construida para conmemorar la captación de agua potable del río Cutzamala y se instaló en 1982, entre las calles Río Mississippi y Sevilla, en el Paseo de la Reforma. En 1986, se llenó de jabón para crear espuma durante los festejos del Mundial de Fútbol en México, y en 1992 fue desmantelada para dar paso a la fuente de la Diana Cazadora. Así era el ambiente en la entrada de los Leones al bosque de Chapultepec. Varias familias se daban el gusto de pasar un agradable fin de semana en Chapultepec. En el pasado, no existía la majestuosa puerta que ahora adorna la entrada. Desde hace décadas, este lugar se ha convertido en una arraigada tradición, donde cada generación lleva a sus familias para disfrutar de la belleza natural y de las diversas atracciones que ofrece este icónico espacio de recreación. Los años 80 nos emocionaron con la participación de la selección mexicana en el Mundial de 1986, celebrado en México. Cada partido paralizaba la ciudad, y después del encuentro, los festejos llenaban las calles. El partido contra Bélgica fue un día de fiesta y armonía, pero, aunque la selección mexicana cayó ante Alemania, la fiesta continuó hasta el final del torneo. Durante el Mundial de 1986, en los estadios se vendían botanas y refrescos. Estos últimos se servían en vasos de Coca-Cola, que tenían la entrañable mascota, Pique. Diversas marcas adornaron sus productos con el logotipo y la mascota, dejando recuerdos imborrables en la mente de los nostálgicos coleccionistas. En el ámbito deportivo, equipos de fútbol desaparecieron o cambiaron de nombre en la actualidad. Algunos equipos fueron comprados por otros, y este tipo de cambios ha sido una constante en las quinielas deportivas, una tradición que ha perdurado a lo largo de los años. El edificio que se encuentra junto a la fuente colonial de Salto del Agua fue completado a principios de la década de los 80. Está ubicado en la esquina de Eje Central y Avenida Arcos de Belén. Sin embargo, durante los sismos de 1985, sufrió daños significativos y quedó abandonado, manteniéndose en ese estado durante varios años. Se realizaron trabajos parciales durante su periodo de abandono, y en la actualidad, el edificio forma parte de la Secretaría de la Contraloría. La fotografía nos muestra su aspecto en la década de los 80, lo que demuestra que este inmueble tiene una historia rica y variada. ¿Recuerdas los puestos de aguas frescas de la década de los 80? Aunque aún es común encontrar este tipo de puestos, en los años 80 eran extremadamente populares. Incluso, este tipo de negocio formó parte de una escena en la serie humorística El Chavo del Ocho, donde el personaje del Chavo vendía aguas frescas con sabores invertidos, causando confusión entre los demás personajes. Estos puestos callejeros han sido un elemento arraigado en la cultura popular, donde cada generación ha disfrutado de sus bebidas refrescantes en ferias, tianguis y colonias populares. En la década de los 80, la marca Canon vendía medias y pantimedias que se empaquetaban en envases de plástico, conocido como Pop. Estos productos presentaban los típicos colores que se veían en los años 70 y principios de los 80.
La popularidad de este producto se debió a su precio accesible y su variedad en tonos y estilos. Actualmente, aún se pueden encontrar productos similares bajo la marca Active, aunque ahora vienen en envases de cartón. Este producto quedó como un recuerdo icónico de esa década. En esta recopilación, presentamos varios folletos de dos tiendas que alcanzaron la fama en los años 80. Una de ellas ya no existe, y a través de estos folletos, exploraremos los precios y productos que ofrecían en esa época. Vale la pena recordar que durante la década de los 80, el peso mexicano atravesaba un periodo de devaluación, lo que resultaba en precios con varios dígitos. Los folletos de la cadena de tiendas, Blanco, son recordados por su mascota, un simpático canguro que representaba la marca, y su lema, Blanco abarata la vida. Estas tiendas compitieron con éxito con otras tiendas de autoservicio de la época en los años 70 y 80, pero en 1992 fueron adquiridas por Grupo Gigante y se transformaron en Bodega Gigante, marcando el fin de su existencia. ¿Las recuerdas? Cuéntanos tus experiencias. Los siguientes folletos corresponden a la tienda de ropa Milano. Esta tienda, que tuvo sus inicios en los años 30 como un negocio familiar, experimentó un significativo crecimiento a partir de 1962, cuando fue adquirida por una empresa más grande. Para los años 70, ya contaba con 20 tiendas en la Ciudad de México y se había ganado una gran popularidad gracias a su oferta de ropa sencilla y precios accesibles para toda la familia. Milano compitió exitosamente con tiendas como Zara, y en la actualidad, continúa siendo una opción de compra popular con un crecimiento constante en sucursales y variedad de ropa. La fotografía muestra la glorieta de los Insurgentes a principios de los años 80, desde una vista elevada. En ese tiempo, la Ciudad de México estaba experimentando un crecimiento constante, convirtiéndose en la metrópolis que conocemos hoy. La imagen permite observar las colonias Roma, Condesa y Juárez. La glorieta de los Insurgentes se cruza con Avenida Chapultepec y otras vialidades importantes, convirtiéndola en una zona transitada tanto por automóviles como por personas, y continúa siendo un lugar muy concurrido en la actualidad al conectar diversas zonas de la Ciudad de México. ¿Recuerdas estos productos de tu tienda favorita de la esquina? Estas tiendas han sido parte de nuestras vidas durante décadas, donde solíamos comprar nuestras golosinas favoritas, pastelitos, frituras y dulces. Además de los alimentos, las mamás solían surtirse de materiales para la comida y el hogar en estos establecimientos. Algunas de estas tiendas han perdurado a lo largo de los años, y lo único que ha cambiado en ellas son las generaciones que las atienden. Muchos niños solían comprar en la tienda de la esquina, y ahora llevan a sus propios hijos a comprar allí. La fotografía muestra una bendición de una tienda, una costumbre común en México. En la década de los 80, productos como las papas Sabritas y otros de la misma marca venían con promociones como estos anillos de monstruos. Había diferentes formas y se lanzaron a principios de los años 80. Era una colección que todos los niños deseaban tener, y podías encontrar estos anillos en las bolsas de papas fritas, fritos, churrumais, doritos y rufles de tamaño mediano. Las piezas eran de diferentes colores y hoy en día son objetos de colección muy buscados, llegando a alcanzar precios bastante elevados. La década de los 80 fue una época de mucha controversia en la política. En 1988, Carlos Salinas de Gortari fue elegido presidente de México. Durante su mandato, su gobierno enfrentó una serie de controversias y desafíos. El periódico, La Prensa, informaba sobre el inicio de su presidencia electa bajo el lema, Primero México. Sin embargo, con el tiempo, Salinas de Gortari se convirtió en un personaje controvertido y polémico, siendo acusado de diversas cuestiones que afectaron al país. La fotografía nos muestra el Hotel Versalles en la década de los 80. Este hotel estaba ubicado en la calle del mismo nombre, en la esquina con General Prime en la colonia Juárez. Era un típico hotel de la zona que contaba con 180 habitaciones, un bar y restaurante con música en vivo. Tenía un estilo clásico y bohemio que lo hacía característico. Sin embargo, en el terremoto de 1985, el edificio colapsó por completo, cobrando la vida de varias personas y dejando a varios heridos. En la actualidad, el lugar está ocupado por una funeraria de prestigio, y solo a través de fotografías podemos conocer cómo era este icónico hotel. Los juegos de feria han existido durante muchos años, y en los años 80,
fueron una fuente de diversión para jóvenes y familias. Muchos participaban con el objetivo de ganar el mejor premio, a menudo para regalárselo a sus seres queridos. No solo los jóvenes participaban, sino que familias enteras intentaban llevarse algún premio. Existían varios tipos de juegos, como el tiro al blanco, lanzar una pelota en un número específico, pescar peces de porcelana o barro con el número más alto, y otros desafíos. ¿Recuerdas alguno de estos juegos? Si es así, comparte tus recuerdos. A día de hoy, estas atracciones continúan existiendo y siguen siendo una fuente de entretenimiento para muchas personas. La marca de champús Banar introdujo en el mercado un producto dirigido al tratamiento de la caspa, conocido como Nueva Generación. Este champú no solo ayudaba a combatir la caspa, sino que también dejaba un agradable aroma en el cabello. Fue ampliamente aceptado por los consumidores y destacó entre otras marcas especializadas en el tratamiento de la caspa. La botella y los colores de su diseño se volvieron icónicos y reconocibles. Nueva Generación podía ser utilizado por toda la familia y estaba disponible en supermercados y tiendas, con un precio accesible que lo hacía aceptable para la mayoría de las personas. En la actualidad, Banar sigue ofreciendo una amplia gama de productos para el cuidado personal. Así era el entorno de la Columna de la Independencia en los años 80, como se muestra en la imagen. Entre los elementos destacados junto a la columna se encontraban el Hotel María Isabel Sheraton, la Embajada de los Estados Unidos y otros edificios. Aunque la zona no ha experimentado cambios radicales, hay algunas diferencias notables en la actualidad. En particular, el tráfico de automóviles de época y la presencia inolvidable de los autobuses Ruta 100 que solían circular por Reforma añaden un toque nostálgico a la escena. Además, detrás de las estructuras existentes, se han erigido edificios de mayor altura, lo que ha alterado ligeramente el paisaje urbano. En Insurgente Sur 2383, alrededor de 1980, se encontraban las salas de Cine Madrid, Alex Phillips, Dolores del Río y Jesús Avitia. Actualmente, en ese mismo lugar, se ubica una agencia de autos Renault, justo enfrente de la estación del Metrobús Dr. Gálvez. En las marquesinas de estas salas de cine se podían apreciar anuncios de películas dirigidas principalmente a un público adulto, con la ocasional proyección de películas aptas para toda la familia. Estas salas de cine formaron parte importante de la cultura del entretenimiento para los habitantes de la Ciudad de México en la década de los 80. A pesar de los avances que permiten descargar películas y verlas desde la comodidad del hogar, los cines no han perdido su encanto y siguen siendo lugares populares para disfrutar del estreno de una película. Aunque algunas salas de cine han desaparecido y otras han modificado su fachada, la experiencia de ver una película en la pantalla grande continúa siendo apreciada por muchas personas. La monumental Plaza México, conocida principalmente por su tradición taurina, también albergó un evento de boxeo destacado. El 16 de septiembre de 1989, el campeón mundial Jorge "El Maromero" Páez se enfrentó al argentino José Mario López en una pelea que encabezó una emocionante velada boxística. Además de la pelea principal entre Páez y López, se llevaron a cabo otras 4 peleas antes del combate estelar. El púgil mexicano, Jorge "El Maromero" Páez, logró una victoria por nocaut en apenas 2 asaltos contra su oponente argentino, lo que generó una gran emoción en la monumental Plaza México. Este evento es un ejemplo más del talento y el éxito de los boxeadores mexicanos, que han destacado en el mundo del boxeo y han llevado el nombre de México en alto. En los inicios de la década de los 80, se imprimían carteleras con los estrenos de películas que se convertirían en parte de la cultura de esa época. En 1980, en los cines Chapultepec, Futurama, México, Apolo, Satélite, Imperial 70 y Florida, se proyectó la película Flash Gordon. Otra cartelera nos muestra que la película Enjambre se estrenó en cines muy recordados, como El Teresa, Agustín Lara, El Toreo 2 y Plaza del Ángel, siendo una película apta tanto para niños como para adultos. En ese mismo año, 1980, disfrutamos del género de terror con la película El Resplandor, que se convirtió en parte de la historia del cine estadounidense. Se proyectó en cines como el Chapultepec, El Dorado 70 y otras salas que traen recuerdos entrañables. A principios de los 80, se proyectaron películas para el público juvenil, como Xanadu y Fama, en cines como el Diana, Manacar, Fernando Soler, Revolución, Latino y varias salas más.
¿Asististe a alguno de esos cines para ver estas películas? A mediados de los 80, también disfrutamos de la comedia con la película Loca Academia de Policía, que tuvo algunas secuelas. En la cartelera, podemos ver en qué sala se proyectó, al igual que la película de Tarzán, que fue un éxito en los cines. La tercera entrega de Rambo también estuvo en cartelera en la década de los 80, llena de acción y aventura, y se proyectó en varias salas, aunque la mayoría de ellas ya no existen en la actualidad. La cartelera también anunciaba la película Los Cazafantasmas 2, que tuvo tanto éxito en taquilla que se estrenó en varios cines en 1989. ¿La recuerdas? Compártenos tus recuerdos. En 1980, tuvimos la suerte de presenciar el estreno de la segunda parte de la saga, La Guerra de las Galaxias, El Imperio contraataca, que se proyectó en varios cines emblemáticos de la década de los 80, como el Cine La Raza, Alfa, Universidad 4 y 5, Plaza del Ángel, Palacio Chino, Anzures 1 y 2, Churubusco y varias salas más. La película tuvo tanto éxito que se mantuvo en cartelera durante varias semanas, y en su día de estreno se inauguró el Cine Miramontes, con su primera función proyectando El Imperio contraataca. Este cine se ubicaba en la calle de Ramón Arriaga, entre Canal de Miramontes y Calzada de la Salud. En la década de los 80, la saga de la Guerra de las Galaxias lanzó dos películas importantes, El Imperio contraataca en 1980 y El Regreso del Jedi en 1984. Esta última película, El Regreso del Jedi, fue acompañada por un disco LP que presentaba temas especiales de la película. Uno de los discos incluía una recopilación de melodías de la película, mientras que el disco de la foto presentaba temas especiales de la banda del Palacio de Jabba, que tenía un estilo de música disco. En las ediciones posteriores de la trilogía de la Guerra de las Galaxias en 1999, este tema musical fue modificado, al igual que algunas escenas, pero para aquellos que lo escucharon por primera vez, recordarán cómo era esta versión original. En 1979, se dio inicio a la construcción del quinto rascacielos en la Ciudad de México, que se convertiría en la torre ejecutiva de Pemex. Con una imponente altura de 211 metros, esta torre se alzó por encima de las demás construcciones en la zona. Fue en 1984 que se completó la obra, bajo la dirección del ingeniero Roberto Ramírez Guevara. En ese momento, se convirtió en el edificio más alto de México, superando incluso a la Torre del Hotel de México, que hoy en día es conocida como el Centro Mundial del Comercio. La torre ejecutiva de Pemex mantuvo este título durante 19 años, hasta que en 2003 fue superada en altura por la Torre Mayor. La gráfica nos muestra el proceso de construcción de esta emblemática estructura. Esta escena callejera nos sitúa en la intersección del eje central Lázaro Cárdenas y el viaducto Miguel Alemán. Al fondo y a la derecha, se alcanza a ver una parte del edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la fotografía, se observa un trolebús de la década de los 80 deteniéndose en la parada para recoger a pasajeros que esperan en el parabús. El ambiente se completa con otros automóviles de la década, lo que nos brinda una visión de cómo era la vida en los años 80. Esta instantánea captura una imagen de la cotidianidad y la movilidad de la época en la Ciudad de México. El IBM PC de 1981 fue un hito en la historia de la informática. A pesar de no contar con un disco duro y tan solo 64 KB de RAM, junto con una o dos unidades de disco flexible de 5 1/4 de una sola cara, y un monitor de fósforo verde que podía resultar incómodo para la vista, este ordenador sentó las bases que cientos de fabricantes de todo el mundo respetarían al construir sus equipos y periféricos. En ese momento, en México, eran muy escasas las personas que tenían acceso a este tipo de tecnología, ya que las computadoras todavía no eran muy conocidas en el país. Esto contrasta con la situación actual, en la que las computadoras se han convertido en un artículo de necesidad en México y en todo el mundo, en lugar de ser un lujo. Así lucía el Hotel El Diplomático a principios de la década de los 80. Este hotel se encuentra ubicado en Insurgente Sur, casi en la esquina con Porfirio Díaz, a pocos pasos del Parque Hundido. El hotel abrió sus puertas en 1959 y mantuvo su fachada original hasta la década de los 90, cuando se realizaron modificaciones en su aspecto. El Hotel El Diplomático gozaba de una excelente reputación y era ampliamente recomendado en agencias de viajes y revistas de turismo.
Su ubicación privilegiada en una zona prestigiosa de la ciudad lo hacía especialmente atractivo para los visitantes. En la imagen de 1980, se muestra una de las muchas máquinas expendedoras de leche de Conasupo que estaban distribuidas por todo el país en ese periodo. El funcionamiento de estas máquinas era sencillo. Al unirse a la fila, los encargados del lugar intercambiaban billetes de 1,000 pesos, antes de que se les quitaran 3 ceros, por fichas metálicas especiales diseñadas para las máquinas. Luego, se colocaba un bote de 4 litros dentro de la máquina, se depositaban las fichas correspondientes en la ranura y se presionaba el botón de la máquina. Todas las máquinas funcionaban simultáneamente hasta que los botes estaban llenos. No fue hasta la década de los 90 que estas máquinas fueron retiradas y reemplazadas por bolsas de leche. En el primer año de la década de los 80, los cuentos de los señordones fueron una de las interesantes publicaciones de la editorial Novaro. Esta editorial, orgullosamente mexicana, se especializó en la publicación de una amplia variedad de historietas de distintos géneros, así como libros culturales, educativos, didácticos, novelas de aventuras y ciencia ficción, álbumes de estampitas, libros para colorear, juegos interactivos, diccionarios y enciclopedias desde su fundación en 1951. Los cuentos de los señordones presentaban una serie de personajes únicos, cada uno con características especiales y una historia propia por contar. En total, se lanzaron 43 minicuentos que estuvieron disponibles para su compra. Aunque esta serie de historietas se originó en 1971, llegaron a México en 1981 tras ser traducidos al español. Los cuentos se destacaban por sus hermosas ilustraciones y se convirtieron en objetos de colección apreciados. Hoy en día, algunos afortunados aún conservan sus colecciones de estos entrañables cuentos y sus queridos personajes. La iglesia de San Hipólito, conocida en la actualidad como la de San Judas Tadeo, se encuentra ubicada en la avenida Hidalgo y Reforma. En el pasado, esta iglesia tenía solo una hermosa torre con un reloj en lo alto. Este santuario es el lugar de reunión de fieles que se congregan cada día 28 de cada mes para celebrar al santo. Sin embargo, el 28 de octubre es el día más importante, ya que fieles de todas partes se reúnen para celebrar su fiesta patronal. En la década de los 80, no se congregaba tanta gente como en la actualidad. Con el crecimiento de la población, el número de creyentes que visitan este lugar ha aumentado. En esa época, también había librerías donde se podían adquirir los libros requeridos para la educación en las escuelas. Actualmente, el lugar ha experimentado pocos cambios y sus tradiciones se mantienen vivas. La imagen captura el paradero de la extinta Ruta 100, donde las personas hacen fila para abordar el autobús de esta ruta en la estación del Metro Universidad. Desde este lugar, partían varias rutas de autobuses con diferentes destinos en la Ciudad de México. Así como este paradero, existen varios en toda la ciudad. Estas imágenes nos evocan recuerdos de cuando utilizábamos estos servicios de transporte público. En la actualidad, aunque aún existen paraderos similares, los autobuses son diferentes y pertenecen a otras empresas. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de hojear uno de estos catálogos de juguetes de la marca Lili Ledy? En cada temporada navideña y de Reyes, se publicaban estos catálogos para que los niños pudieran elegir qué regalos deseaban que Santa Claus o los Reyes Magos les trajeran. En estos catálogos, se exhibían los juguetes que estaban de moda en esa época, ofreciendo una amplia variedad de modelos para niñas y niños. Es posible que hayas tenido la fortuna de poseer uno de los juguetes que se presentaban en sus páginas. En la actualidad, este tipo de publicaciones nos transporta de regreso a nuestra infancia, evocando recuerdos de cuando tuvimos algunos de estos modelos. ¿Alguna vez te regalaron alguno de los juguetes que aparecían en estos catálogos? Si es así, no dudes en compartir tus recuerdos en los comentarios. Hola. ¿Te gustaría descubrir lo que existía antes y después en diferentes zonas de la Ciudad de México? ¿O te gustaría rememorar algunos productos de tu infancia y los anuncios que los acompañaban? Te invitamos a explorar nuestro nuevo canal, México Retro. En él, podrás conocer la historia de emblemáticos lugares de la ciudad y revivir la nostalgia al recordar los productos que solías disfrutar décadas atrás. También descubrirás curiosidades únicas de México. No dudes en visitarnos y suscribirte para mantenerte al tanto de esos momentos llenos de nostalgia.
Y así recorrimos y recordamos una parte de la década de los 80 que conocimos en nuestra juventud y fue parte de nuestras vidas. Seguiremos con más recuerdos de fechas que cambiaron la historia de México y de nuestra forma de vivir. Si te gustó el video, recuerda darle pulgar arriba y suscríbete y activa la campanita para estar enterado de nuevos videos. Nos vemos en otra emisión de Ecos de México de ayer.